Hola, buenas noches. Mi nombre es Kevin Manuel Castellanos y voy a presentar el jazz, valor encontrado en la sociedad. Para poder entender este género musical, primero quiero empezar con una frase que es la siguiente. El origen del jazz no puede entenderse sin mencionar a la raza negra de Estados Unidos. Dicho esto por el Financiero. Véase que no podemos empezar a interpretar este género musical sin primero entender todo el contexto social, político y todas sus costumbres y y espiritualidades que nacen en base a eso. Ellos nacen con unas costumbres arraigadas desde el continente de África y vienen al continente de América a empezar a expresarlas a su manera. Entonces, en base a esto, la instrumentalización procede de la parte occidental, pero los cantos, los ritmos, la improvisación nace de una sangre africana. Y al juntar ciertos sectores de América se empiezan a experimentar con ellos. Esta gente, al empezar a descubrir los nuevos instrumentos, los nuevos sonidos que vienen desde la parte occidental de Europa, empiezan a entender muchos elementos y empiezan a reinterpretarlos a su manera. Con eso empezamos a comprender que ellos, a pesar de tener esos elementos más a la mano, aún así interpretan a su experiencia cómo se siente la música. Empiezan a aplicar el término de los beats, que podemos entender como el blues, los cantos que se podían entender en sus momentos para poder alegrar los días de trabajo, y eso lo empiezan a implementar dentro de este género musical. Ahí es donde empiezan a hacer una época anterior al blues, empiezan a hacer la época de oro, que nace entre 1920 y 1950, donde se consolida una mayor fuerza cultural en base al jazz. Algunos exponentes en base a esto serían Louis Armstrong y Charlie Parker, de 1901 a 1971 y 1920 a 1955. El jazz es una forma de arte musical que surgió a partir de la confrontación de los negros con la música europea, y eso se puede notar en la sociedad que lo vivió y lo sintió. La música del jazz tiene una carga social muy fuerte, porque es literalmente la expresión con la cual una sociedad empezó a mostrarse. Ellos empezaron a mostrar su identidad por medio de estos instrumentos, por medio de su canto, por medio de elementos que se empezaban a diferenciar, como los cantos tan arraigados, como las trompetas tan marcadas, que recordaban de alguna manera a sus costumbres ancestrales, algo que se puede apreciar de manera fuerte y que empieza a notarse frente a una sociedad opresora que los estaba controlando y que hace muy poco tiempo los tomaba como unos esclavos. En base a eso, ellos empiezan a mostrarse, empiezan a sentirse empoderados y empiezan a marcar una tendencia. En base a esto, los comportamientos observados se pueden reconocer como una nueva ola de liberación que bebía de la cultura africana. Estos cambios se pueden ver desde una mayor comodidad a la hora de vestir, tanto a hombres como a mujeres. Ellos empiezan a implementar un elemento en la moda que es una mayor soltura, una mayor relajación al tema de empezarse a vestir. De alguna manera ellos seguían manteniendo algún elemento, por decirlo así, empresarial, pero sin perder de vista en algún momento siempre mantenerse de alguna manera elegantes. Querían empezar a mostrar una moda un poco más informal, pero siempre manteniendo un estatus. Es una manera que ellos decían en la cual demostraban que eran fuertes y que eran capaces y que podían tener la misma o mayor capacidad que la gente que los rodeaba. Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo en la cual se ve a The Jazzin Orchestra, The Jazzin, I'm sorry. Entonces, ellos empiezan a mostrarse por medio de la instrumentalización, como se puede ver, elementos occidentales, trompetas, bajos, cosas que anteriormente se encontraban más en la música clásica, pero que ellos lo adaptan a su estilo y mantienen un estilo a la moda que los mantiene como un referente, donde es un estilo más empresarial, pero de alguna manera siendo más frescos. ¿Listo? Entonces, en base a estos detalles encontrados en su vestimenta y su fotografía, se puede empezar a observar el nacimiento de nuevas tendencias y estilos con ellos, ya sea el funk, el rap, el trap, entre otros. Ellos empiezan a marcar una cultura y con ello empiezan a nacer otras culturas. Podemos entender que en base a los beats suaves que empezaron a sonar del jazz, empezó a interpretarse el funk, que era mucho más fuerte y mucho más interesado para el tema de la cultura
afrodescendiente. Y en base a eso empiezan a hacer nuevas y nuevas culturas. Y así es como ellos empiezan a consolidarse como una cultura fuerte dentro de esa nación que es Estados Unidos. Entonces, también podemos ver que dando su estilo con cierta brevedad, pueden entregarlo, pero sin perder su elegancia, pues era su apogeo, su momento de brillar y destacar en un momento de tanto contraste frente a la esclavitud. Ellos ahora están en un momento en el cual ellos pueden decidir cómo vestir de algún modo, ya empiezan a mostrarse sin temor a eso. De alguna manera empiezan a reinterpretar cómo era la vestimenta. Empiezan a mostrar nuevas formas de cómo vestir, una elegancia que sin llegar a ser muy pomposa, empezaba a notarse una mayor calidad y una mayor predominancia de la frescura y lo que ellos llaman como chic. Increíble término para poder entender cómo era empezar a adaptarlo a algo, lo que era la moda. Aquí podemos ver ya personas, por ejemplo, en las cuales empieza a notarse cómo se viste, siempre manteniendo un estilo a la moda y destacando siempre un deseo por esa música. Y bueno, agradeciendo con esto, podemos interpretar y como concluir que el jazz, al final de todo esto, es un elemento social que mueve de manera fuerte y constante a la sociedad, pues debido a él y debido a que toda la sociedad en sí está empezándose a reinterpretar, él empezó a ser ese medio de comunicación por el cual ellos expresaban sus deseos y sentimientos, porque aunque tenían otros géneros y otras formas, el jazz fue como la manera más directa y más constante de poder hacer una muestra significativa dentro de la sociedad. Entonces, eso ayudó a ellos a empezarse a reivindicar como cultura y por ello ellos fueron convertidores dentro de su sociedad. ¿Listo? Bueno, muchas gracias.